Ahí va. Bueno, bien, ¿cómo van? ¿Cómo andan, Valen? Roma. Vamos prendiendo la Bien. cámara. ¿Cómo están, chicos? Les voy a tomar asistencia antes que me olvide, mientras van sumando. Hola, Ignacio. Hola, Malvina. Bien, les pido sí que me vayan hablando porque no los estoy viendo más. Estoy viendo las planillas para tomar las asistencias. Así que, por favor, si me dicen oralmente presente. Bien, vamos con Puerto Madryn. Eh, bueno, a ver, Roger, Roger está, Mica está, creo que la vino, Valentina Gambaro está, Sí, profe, estoy. bien, Simón, Presente, profe. bien, eh, Iñaki está, Giselle, no la vi, ¿está Presente, Giselle? profe. Bien. Giselle, André está, Melina, está Mel, Marcos, Presente, profe. Marcos, ¿no? Sí, sí. Mel no está. Bueno, Ignacio está, Malvina está, Sofía está y Lautaro. Profe, Sofi todavía no vino. No sé Ok. si se va a conectar. Está cursando otra materia, pero cualquier cosa te aviso. ¿Qué se le superponen? ¿Materias? Ay, perdón. Sí, porque quedó atrasada con una materia, con natación. Oh. Ah, pero esa la está cursando ahora, es hoy, digamos, no es que. Claro, o sea, la cursa unas horas antes, pero no sé si le va a dar complicada la vuelta. Está bien. No, no, pensaba por ahí en el tema para. ¿Y Lautaro está? ¿Tampoco? Preguntaba porque por ahí, o sea, cuando tienen que recursar, vieron que tienen, o sea, se les. Ahí estamos. Que se les puede llegar a superponer y ahí sí se arma como mucho lío en las cursadas. Bueno, hola André, Ana, Hola, profe. no tomé a Pinamar, perdón. Igual ahora igual está, bueno, está Ana, Roma. Ahí les pongo chicas presente más fácil, es más fácil, al ser menos más fácil. ¿Cómo Mechi se está están? conectando, profe. Dale, genial. Bien, bueno, ¿cómo andan? Les pido disculpas, la semana pasada tenía un congreso y se me superponía la hora y entre estar corriendo y querer encajar todo, prefería, digo, bueno, lo cambiamos. Pero bueno, les dejamos la grabación con Mica, estuvimos solitas, pero más o menos la idea para que pudieran trabajar. No sé si pudieron ver la grabación. Trabajamos a partir de, para que tomen de ejemplo, trabajamos con el trabajo de ellas, porque en realidad vieron estas clases teóricas, ya no hay nada nuevo teórico. Por ejemplo, la clase de hoy es sobre lo que se investiga en educación física acá en la Argentina, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Se van poniendo como temas de moda, en cierta forma, moda en el sentido de que son preocupaciones, ¿cierto? Siempre, si hablamos de problemáticas a investigar, son cuestiones que o queremos saber más o queremos buscar una solución para esa problemática, ¿no? Entonces, pero no con respecto, no van a ser temas nuevos con respecto a lo metodológico. Entonces, estas clases en sí vamos trabajando sobre sus proyectos para que puedan terminarlos y puedan presentarlos en el TIF. Tenemos, la idea es que hoy vamos a trabajar la parte de análisis de datos, la semana que viene tenemos el parcial, ¿sí? Así que no tenemos, o sea, vamos a destinar ese espacio que ya hoy es viernes, o sea, ya hoy se habilita, van a ver de qué se trata, van a ver que es más o menos el mismo estilo del parcial uno, nada más que con IA, porque es necesario y es importante que ustedes aprendan a trabajar con IA, incluso hoy vamos a trabajar con IA, sí, con una IA específica. Pero digo, no es una actividad más, pero sí sepan que es importante por reglamento institucional que tienen que estar presentes ese día para que les aparezca la nota de todo el proceso, ¿bien? Del parcial. Si ustedes tienen todos los trabajos entregados y no están presentes la clase que viene no es feriado, ¿no? Porque estaba pensando, digo, bueno, si no están presentes, sí o sí les tengo que poner ausente, ¿bien? Dale, Mechi, no hay problema. Entonces, eso es por reglamento institucional.
Lo aclaro por si no, por ahí no está muy fresco, es importante que lo sepan. Em, Así que esa clase de la que viene destinamos el tiempo a esa realización de ese parcial. Y la otra, trabajaremos, o sea, la clase 14 trabajaremos la parte de conclusión del trabajo y listo. Y veremos como una limpieza, si quieren, ¿no? De higiene, digamos, del proyecto, porque ahí en esas semanas ya se estaría entregando para ser defendida a la semana siguiente. Em, bueno, y así, como que nos quedarían 2 semanas más para la defensa del TIF. Vayan planificándose los tiempos, me van avisando para programar los tiempos también igual en este grupo no es tan grande, no va a haber tanto problema, pero por ahí para planificar los tiempos de exposición, miren toda esa parte. Sí. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Cuál es la proyección de acá? ¿Lo que queda? No queda nada, chicos, no queda nada. Si no defienden el TIF, pregunto, ¿todos aprobaron la uno, metodología uno, para que puedan promocionar? Díganme ya de antemano, No, para... profe, yo tengo que dar el final todavía. Bien. Roma al final, ¿quién más? Yo también tengo que ir al final, profe. Bien, o sea que saben chicos cómo es, ¿no? Ustedes en agosto se presentan para la uno, que va a estar primero la uno, o sea, la primera semana ahí nomás. Ustedes aprueban, no se van a poder inscribir en las dos, pero sí pueden rendir las dos. Se inscriben en la uno, aprueban y ahí ustedes se comunican con los BDLs para que, vieron por correo, para que los inscriba para la 2. Ah, si quieren presentarse en la 2, ¿bien? Y con este TIF se presenta en la 2. ¿Bien? Ok. Funciona así. Si tienen más o menos, así es, si tienen clara esta, la 2 la uno la tienen que sacar, o sea, es una cuestión, es lo mismo, prácticamente son diferencias en los enfoques, pero no tiene mayor complejidad. Sí. Bueno, eso. Con respecto a los temas de esta clase, de la que tienen la 12 no sé si la pudieron leer o, bueno, eso es más para profundizar ustedes en sus conocimientos, pero vieron cuáles son los temas que se investiga actualmente y hace rato venimos desde estos temas. Uno es género. ¿Sí? En la educación física venimos muy atrasados con este tema, muy atrasados en general. Somos, creo que se los he dicho, los profes de educación física o la educación física en sí, somos los más resistentes y reticentes, o sea, que no nos gustan los cambios, entonces somos los más tradicionales y el género es todo un tema, tanto como lo verán en los deportes a nivel competitivo, vieron que se sigue dividiendo las categorías por género, ¿o no? Además de otros, digamos, otros criterios. Por género se sigue dividiendo cuando se sabe incluso hoy en día que naturalmente, digo, sin ningún ayuda extra, podemos tener una mujer, si hablamos de fuerza, ¿no? Si la justificación es la fuerza, podemos tener una mujer mucho más fuerte, ¿no? A nivel de, hablando de fuerza, que un varón, ¿no? O sea, no hay, prácticamente no hay lógicas que vengan a distinguir de un varón de una mujer, literal. Entonces, ¿por qué el deporte se sigue dividiendo? Y ni hablar en la escuela, que se dividen los deportes incluso, ¿no? Hockey para chicas, fútbol para varones, o sea, y no se los deja a los niños a participar de los otros deportes porque son neneno todavía, quieran o no, sigue existiendo, es impresionante, pero sigue existiendo. Desde ese tipo de problemáticas, como también de lo que es la violencia y o incluso más, también vamos a algo más base, por así decirlo, que sí, no tiene que ver con el deporte, pero con la vestimenta. No sé si yo les he contado, pero el año pasado, fue el año pasado, que no sé si lo conocen al profesor Guga, que es de natación, debe ser el contenista de ustedes. Bien, el profe Guga es de las primeras allá allá digo, de River, ¿no? En natación, es entrenador de primera. Y bueno, tenía una nena que creo que tenía 12 años. Bueno, la nena no se concebía como nena, sino como varón. Se autopercibía varón. Entonces no quería usar, se resistía a usar la malla enteriza, digamos, o la malla o doble, dos piezas, o sea, quería usar malla de varón porque ella se autopercibía varón. Bueno, y era todo un conflicto, ¿no? Porque las reglamentaciones del natatorio o del deporte obligan ¿no? Hay una vestimenta de varón y una vestimenta de mujer. Entonces, fíjense cómo esas cuestiones, incluso cómo las investigaciones van por el lado de que no estamos preparados nosotros, los profesores, ¿no? No tenemos herramientas como abordar esos temas. Bueno, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, en esa situación?
con esta alumna? ¿Qué harían? ¿Se sienten preparados para trabajar con estas problemáticas o qué sienten ustedes? ¿Sienten que han aprendido en la carrera lo suficiente como para trabajar con estas problemáticas? No. Bueno, las investigaciones van por ahí. El otro tema que es lo mismo es lo que es discapacidad, lo que es la inclusión también, ¿no? Es un tema que, no les digo, el profesorado, los profesorados en general, en educación física. Es como que sentimos, vieron esto de las escuelas, ya no están discriminadas las escuelas por discapacidad, sino ya la escuela es para todo el mundo. Entonces, en este gran diversidad, no estamos preparados. La realidad es que no nos sentimos preparados, no sabemos cómo trabajarlo. Entonces, eh, creo que todas las investigaciones pasan por este lado, ¿no? Como decir, ¿por qué si se sabe, o sea, de todas estas cuestiones, por qué no se está atendiendo, ¿no? Estas necesidades sociales, perdón, no se está atendiendo desde la educación física, ya sea formal, no formal, informal. Y el tercer tema es todo lo que son las metodologías o estrategias pedagógicas, como también es un tema a preocupar. Seguimos con metodologías o estrategias muy tradicionales, muy arcaicas, obsoletas hoy en día, donde necesitamos nuevas herramientas. Como profesores necesitamos nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevos métodos, nuevas cabezas, le diría, otra cabeza, para poder atender a las necesidades de las nuevas generaciones. Bien, entonces las investigaciones pasan por ahí. Esos son los temas más tratados. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Les voy a proponer. La planificación de la clase pasa por, como les había dicho, vamos a ver lo que es análisis de datos, ¿no? Desde un enfoque cualitativo. Pero a la par les voy a proponer otra actividad que vamos a hacer una observación directa, individual, cada uno lo va a hacer a modo de ejercicio. Bien. Entonces vamos a hacer dos actividades paralelas. Una, por un lado, voy a desarrollar lo que es análisis de datos y por el otro, ustedes a la vez van a estar haciendo una observación directa de esta situación educativa. Bien. Les pregunto, para el tema de análisis de datos, ¿alguien pudo aplicar la entrevista o el instrumento que tenían armado? ¿Pudieron recolectar algún dato o no? ¿Sí? Los chicos sí. ¿Alguien más? Bueno, chicos, estoy muy mal. A veces pasó frío, me duele la cabeza. Bueno, vamos a hacer así. Igual ya les pregunto a ver si quieren que utilicemos su material. De todas formas, yo, o sea, preparé como otro material por esto, por si no tenían material, digamos. Pero bueno, ahí lo dejo a criterio de ustedes si quieren que trabajemos con lo de ustedes, chicos, o Mica y Iñaki tienen, y también estaba en este grupo Simón Y yo, y, profe. y Valen. Ahí está Valen. Hola, Valen. Bien. ¿Tienen desgrabado, o sea, tienen escrito las respuestas? Bien. Bueno, Sí. piensen por mientras, ya les voy a contar qué vamos a hacer, pero la idea, por eso les pido, porque por ahí tal vez no quieren, no sé, lo que sea, por lo que fuere, no quieren que utilicemos a modo de ejemplo el material de ustedes como ustedes quieran. Si quieren que lo utilicemos, les pido que me lo pasen, por acá no se pueden pasar por el chat documentos, pero si no, ¿lo tienen en Drive, en nube o lo tienen así en Word o PDF? ¿Cómo lo tienen? Ok, ahí. Gracias, Ignacio. Ah, ¿al TIF o a la transcripción de A, la a las entrevista? transcripciones, a las transcripciones. En un Word, porque lo hicimos con una de las páginas que mandaste en la noticia, no Ok, me acuerdo el nombre, no hay y problema. te daba la opción Bien, de son mandarlo varios en Word. documentos. Bueno, no sé si quieren me lo comparten por mail interno a los documentos, porque acá no se pueden compartir documentos. Así yo los descargo y si quieren, ¿eh? Si quieren, si no.
Yo preparé un material alternativo que hice. Me metí a la página web del IUR, vieron en biblioteca, en el repositorio de tesis, y descargué, porque se pueden descargar, o sea, después les explico bien cómo se puede utilizar, pero descargué todas las tesis, los documentos, que son un poco menos de 20, y los subí a la guía esta con la que vamos a trabajar. Entonces, para jugar con eso. Si quieren, por eso, vemos eso igual, chicos, el grupo que tiene los documentos, y si quieren, después podemos hacerlo con el de ustedes, no hay ningún problema. Pero es a modo de ejemplo, ¿bien? Bueno, les explico entonces primero, voy a comenzar con la actividad que van a desarrollar ustedes en forma individual, cada uno por su cuenta, ¿sí? Esto es a modo de práctica, pero es también para que se comprendan mejor los conceptos, porque si no, creo que ya se los he dicho, es como aprender a andar en bicicleta sin subirse a la bicicleta. Bien, entonces vamos a hacer una actividad. ¿Qué vamos a hacer? Una observación directa. ¿Se acuerdan? Dentro de un enfoque cualitativo, ¿qué instrumentos? Ya sé que les he preguntado mil veces, pero voy a siempre como. ¿Qué instrumentos de recolección de datos tenemos? Desde un enfoque cualitativo. ¿Qué instrumentos tenemos? ¿Qué instrumentos armaron ustedes o tenían planificado utilizar? Bien, teníamos entrevista, o sea, como la estrella, ¿no? Como lo sería la encuesta de un enfoque cuantitativo, entrevista, análisis documental, focus group o grupos focales, observaciones directas, porque todos esos otros instrumentos son de observación indirecta, ¿no? Ustedes observan a través de la palabra de alguien. ¿Qué más? Bueno, bitácoras o registros de campo, libros de campo. Bueno, ¿se acuerdan que los instrumentos tenían, sea el que sea y sea el enfoque que sea, tenía o tiene tres formas de estructuras distintas? ¿Se acuerdan? Estructurado, cerrado, cualquiera sea el instrumento, repito, semiestructurado, semicerrado y abierto o flexible, ¿sí? O no estructurado o no cerrado. Lo pueden encontrar con todos esos nombres. Bien. ¿Cómo sería, por ejemplo, en una entrevista, una pregunta cerrada? ¿Cómo sería una pregunta cerrada en una entrevista? ¿Cómo sería en una entrevista una pregunta semi cerrada o semiestructurada? ¿Y cómo sería en una abierta? Profe, una pregunta cerrada, la respuesta es sí o no. Bien, bien, Una Mechi. semi, sí o no y alguna justificación. Ok, bien. Y una abierta es una explicación, ¿no? Bien, por ejemplo, en la abierta, bien, Mechi. ¿Cuántas preguntas? ¿Vieron? Yo en la semi y en la cerrada puedo tener como no, varias preguntas armadas, preestablecidas. En la abierta, ¿cuántas preguntas? O sea, yo me armo también una grilla de preguntas. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? No sé si una grilla completa, pero por ahí también cómo va surgiendo, se hace mucho en las entrevistas, que van sacando temas y en base a una respuesta por ahí se hace otra pregunta, pero sí, siempre Perfecto. con una guía, más o menos para tener. Sí, en realidad en las abiertas siempre hay una pregunta disparadora, ¿no? Para comenzar, ¿no? Tiene que haber una pregunta disparadora, pero bastante general. Ponele, ¿cómo es tu experiencia? Si yo quiero indagar en el ámbito académico, la experiencia, ponele, de los docentes en el ámbito académico, bueno, ¿cómo ha sido tu recorrido y tu experiencia en la universidad, ¿no? Entonces de ahí la persona va a empezar a hablar y va a ir por donde quiere. Como dice Menchi, a partir de las respuestas, digamos, la respuesta no, de lo que va diciendo la persona entrevistada, nosotros le vamos preguntando, es como ir escarbando, vamos preguntando a partir de lo que va diciendo. Bien.
¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué les recuerdo esta estructura, esta clasificación? Porque el ejercicio que vamos a hacer está encasillado dentro de un instrumento abierto o no estructurado. Bien, entonces, que es el método o la herramienta es registro denso. Se llama registro denso. El registro denso, que vendría siendo esto, la bitácora, el libro de campo, que se supone que el registro denso se hace en forma sistemática, ¿no? Sostenida por un tiempo que yo estoy observando a un cierto grupo social, una cierta situación, bla, bla. Acá vamos a hacer como algo aislado, a modo de ejercicio de práctica. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno les voy a pedir que tomen un papel, ¿sí? Porque como estamos con la tecnología, si no se les va a complicar. Un papel y lapicera, donde vayan registrando todo lo que observan. Es una observación directa de esta situación educativa, ¿bien? A través de un registro denso. El registro denso, como dice la denominación, registro todo, todo. Lo que veo, lo que escucho, lo que observo, o sea, todo, ¿sí? Desde lo que se dice hasta lo que se hace. Yo, por ejemplo, que muevo mis manos, ¿no? O soy, no sé si tomo agua, todo, todo, ¿bien? Es eso. Esa es la actividad. Bien, esto no hay estructuras fijas ni nada, pero les voy a dar como una guía para que se puedan organizar. Tomo la hoja, la divido en dos, pero hago una columna más chiquita, ¿no? Ahí a la derecha, donde voy a ir registrando, digamos, en la parte, en la columna más amplia, todos los datos de lo que voy observando. Yo le llamo datos duros. ¿Qué sería? La profesora dijo hola, levantó la mano y hizo tal cosa. Bien, eso sería un dato duro. Iñaki saludó o contestó el saludo, supónganse, bien, y así. ¿Qué sería la otra columna? Y lo que voy haciendo o interpretando, ¿no? Que voy interpretando sobre eso que se dice o se observa. ¿Se entiende? Va a haber interpretación de todo y no, no siempre, porque incluso es lo que se les viene ahí en el momento. ¿Entienden? O sea, es lo que ustedes perciben en el momento. Entonces, por ejemplo, la profesora levantó el tono de voz y dijo tal cosa, ¿no? Interpretación. Se la ve molesta o parece molesta. Es una interpretación, parece molesta o no. O está contenta o está feliz. Esa es una interpretación. Entonces yo le llamo dato duro y dato blando. El dato blando, ¿no? Es como esta cualidad que le damos o lo cualitativo que le damos a ese dato duro de decir golpeó la mesa, ¿no? ¿Se entiende? O sonrió. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos cómo es? Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando yo inicie la explicación, digamos, de la parte de análisis de datos, ahí ustedes comienzan el registro de la situación. Obviamente que le vamos a poner un objetivo, vamos a inventar un objetivo de investigación, porque si no, ustedes dicen, bueno, ¿a dónde dirijo también? Igual es bastante difícil, pero para darles una mayor estructura. Por ejemplo, acá el objetivo va a ser, supónganse, investigación va a ser eh, describir la relación entre los contenidos de metodología de la educación física 2 y el profesorado de educación física. Bien, ¿qué relación se establece entre la materia en sí y el profesorado? Ese sería como el objetivo de investigación de esta propuesta. Bien, termina la explicación de la parte de análisis de datos y ahí termina el registro denso, ¿sí? Y ahí vamos a hablar del registro denso, a ver cómo lo tomaron, bueno, qué hicieron y vamos a seguir hablando sobre eso. ¿Se entendió la actividad? ¿Todos comprendieron la actividad? Bueno, como todo instrumento de recolección de datos, tiene que tener un encabezado donde yo registre ciertos datos también duros. Duros es lo concreto, ¿no? Eh, ¿Qué creen que podemos iniciar? ¿Qué va a iniciar esa grilla, ese registro denso de observación? ¿Qué, qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué es importante en ese registro para iniciar? ¿Qué datos? ¿Qué datos serán importantes?
así como así hagan una entrevista, lo que sea, un focus group, hay ciertos datos de registro general de la aplicación de ese instrumento. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que serán importantes? ¿Qué datos serán importantes? ¿No? Primero, ¿qué van a observar? ¿Qué van a observar? Si es un entrevistado, ¿a quién? Obviamente que después de eso no se utiliza el nombre, pero en mis registros personales tengo que tener el nombre de la persona que voy a entrevistar. En este caso, ¿qué sería? ¿Qué vamos a observar? O qué van, en realidad, ustedes van a observar. ¿Qué van a observar? ¿No? ¿Me van a observar a mí? ¿Sí? ¿A mí? El objetivo es describir la relación entre los contenidos de metodología de la educación física 2 y el profesorado de educación física, ¿sí? Donde la unidad de análisis son las clases de educación, o sea, las clases de metodología de la educación física en el profesorado de educación física. La muestra va a ser Pinamar y Puerto Madryn, tercer año, turno mañana. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que van a observar ahora? No es a mí. ¿Qué van a observar? Bien, la clase de metodología de la educación física 2, ¿sí? Bueno, metodología de la investigación en educación física. Algo importante, entonces van a realizar una observación directa a través de un registro denso y va a ser una observación participativa. O sea, ustedes van a observar la situación educativa incluyéndose a ustedes. ¿Se acuerdan que teníamos observación participativa y no participativa? Ustedes son parte de esta unidad de análisis. ¿Bien? Así que, bueno, para que tengan en cuenta eso. Bueno, ¿alguna duda con la actividad? ¿Se entendió lo que tienen que hacer a partir de ahora? Bien. Bueno, comienzo. Voy a hacer como a modo de introducción con respecto a cómo es el análisis de datos desde un enfoque cualitativo. ¿Se acuerdan? Eh, ¿Cómo era el análisis de datos desde un enfoque cuantitativo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo analizábamos datos cuantitativos? Supónganse, enviamos una encuesta, ¿cómo analizábamos los datos? ¿Qué herramientas, qué métodos de análisis de datos teníamos desde un enfoque cuantitativo? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Chicos, ¿prefieren clases dispositivas? ¿Quieren que no les pregunte? Les pregunto para hacer, digo, para yo saber qué hacer. ¿Prefieren así? ¿Prefieren que hable? Nada más.
lo que ustedes digan, lo que les sirva más. Pero díganme, por favor. Bueno. Desde un enfoque cuantitativo, sí, teníamos el método era la estadística, o sea, no es el único método, pero es el método por excelencia para análisis de datos cuantitativos, donde los software que utilizamos, el más común utilizado es el SPS. ¿Se acuerdan que se analiza a través de los métodos estadísticos de lo que eran? ¿Se acuerdan las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión también central? Bueno, en el quali, digamos, en el quanti es mucho más sencillo, ¿no? Recolecto los datos, analizo en porcentajes y se grafican, ¿no? En un gráfico de tortas, en un gráfico de barras y ahí termina, ¿bien? O sea, es como bastante sencillo. Bueno, en el quali, digamos, la estructura de analizar los datos y graficarlos es lo mismo, pero utilizamos distintos métodos y herramientas. En el quali, esto que los chicos decían que tenían el desgrabado escrito de la entrevista, por ejemplo, la entrevista o lo que ustedes van a tener después, la observación. Bueno, ¿qué se hacía artesanalmente? Se agarraba, ¿no? Suponiendo en el papel, decir, como si yo tomara resaltadores e ir marcando las ideas, ¿no? Es decir, bueno, a partir de los criterios y toda la operacionalización que yo tenía de antes, decir, bueno, a ver, esta idea pertenece, supónganse, me invento una categoría nueva, una codificación nueva, no es de la operacionalización, sino ahora es a partir de los resultados, digamos, que yo estoy obteniendo, las palabras, los discursos que estoy obteniendo. Entonces, bueno, esta idea podría ser, sí, formación académica, supónganse, ¿no? Bueno, y sigo, y otra idea u otras palabras podría ser, no sé, financiamiento educativo, si estoy tirando cualquier cosa. Y después encuentro otra idea con respecto a, esta también es de formación académica, ¿se entiende? Que después eso se va a traducir, o sea, se va a analizar cuando se saca esas citas, porque se le llaman citas, de ahí se citan igual que Norma Zapa, son las citas, pero de mis entrevistados, ¿se entiende? Ya no es de la teoría de los libros, de las investigaciones, sino de lo que yo estoy recolectando. Entonces, voy tomando esas frases y voy cruzando con la teoría, con los marcos teóricos y con todo, digamos, lo que se sabe ya desde antes en la ciencia. Entonces, cruzo lo que se sabe de la ciencia con lo que yo voy encontrando, ¿bien? En esos discursos. Esa es la parte de análisis. Después hay una graficación, igual que en el cuantitativo, hay una graficación, pero ya de otra forma, ¿no? Porque son palabras, bueno, que hay un montón, como el mapeo mental, el esquema de árbol, bueno, hay un montón de cuadros, ¿no? Lo que quieran. Pregunta, bueno, no voy a preguntar. Eh, ¿Por qué se grafica? Y es simple, porque las neurociencias actualmente han demostrado además que la forma de comprender, de tomar la información, de interpretar la información, la forma más fácil es no a través de lo escrito, lo mismo que yo estoy haciendo que en este momento, no es a través de las palabras, sino a través de lo visual. ¿Vieron? A través de un gráfico. Entonces, en Quali también graficamos. ¿Sí? Igual que en Quanti, nada más que son otros gráficos, no es gráfico de tortas ni nada, sino por eso, lo más utilizado por lo general es el mapeo mental. Y esto en realidad porque las neurociencias han demostrado que nuestro cerebro, creo que ya se los he dicho, procesa la información, guarda y todo como un mapa mental. Por ejemplo, no guarda definiciones completas, ¿no? Bueno, la educación es no, o sea, no podemos retener, ¿vieron? Como esquemas concretos de palabras, digamos, una detrás de la otra como algo duro, sino ¿qué hace el cerebro? Toma los conceptos como si fueran palabras, como conceptos desde la comprensión, y lo que hace es establecer relaciones, relaciona los conceptos. Bien, entonces igual, o sea, funciona igual que un mapa mental. Por eso ese es como el más utilizado, creería yo que es por eso. Bien, entonces, artesanalmente era este trabajito. Bien, imagínense el tiempo leyendo un montón de material. Bueno, ¿qué pasó? Apareció después con el avance de la tecnología, ¿no? Aparecieron apps y software que el más utilizado, así como en Quantix SPS, en Quali es atlas.t. Estos se los nombro para si los quieren investigar, indagar. Son gratuitos, obviamente hasta un punto.
Atlas TIC. ¿Qué vino a ser Atlas TIC, ¿no? Que el más famoso. Eh, Era lo mismo, había que subir los archivos también y era esto mismo de ir seleccionando, ¿no? Nada más que nos ayudaba en la organización, pero el trabajo seguía siendo artesanal, ¿no? Porque organizaba y los códigos los iba generando, pero ¿qué sí hacía después? En esta graficación, claro, nos ofrecía los códigos como ya listos, ¿no? Los organizaba y, bueno, te gusta más este, pero el trabajo de lectura, identificar las ideas, generar los códigos, todo eso seguía siendo manual. ¿Qué pasó desde el año pasado aproximadamente con el tema de la IA? Porque literal que la IA ha venido a cambiar el mundo en muchos aspectos, en la ciencia y sobre todo el quali, muchísimo, chicos, es muchísimo. Incluso ese trabajo que dicen los chicos que hicieron desgrabado con las app, antes tampoco, ¿no? Las app es bastante nuevo, también que es con IA, porque antes habían algunos, hace mucho como algunas aplicaciones que uno tenía que entrenar la voz, o sea, la máquina tenía que incorporar el tono de voz, entenderlo, y era más trabajo educar a la máquina que hacerlo uno. Y se pagaba el material, porque, por ejemplo, 15 minutos de entrevista eran mínimo 2 horas de estar escuchando, ¿no? Escuchando, bien, o sea, todo eso es un laburo tremendo, ¿sí? Y lleva mucho tiempo, que es la desventaja que tiene el enfoque cualitativo frente al cuantitativo, ¿bien? Pero con esto de la IA, nada, yo creo que no todas las investigaciones todavía están usando IA, pero va a cambiar, va a cambiar, va a dar vuelta a la torta. Bien, ¿qué vamos a trabajar acá y qué les voy a mostrar yo? El trabajo directamente con IA. No les enseño Atlastín ni nada de eso porque a mi criterio ya quedó obsoleto. Pero ustedes pueden hacerlo. Incluso, ¿cuándo fue? El año pasado o el anterior, por ejemplo, el IUR brindó becas a los docentes para formarse en Atlastín. O sea, uno no solo eran herramientas que uno tenía que aprender a utilizar. O sea, bien, entonces imagínense, había que pagar para formarse para un trabajo enorme, no solo el trabajo en sí de investigación, sino ya desde la formación. Bueno, obviamente la IA también hay que aprender a utilizar, pero es mucho más sensible, mucho más fácil, por así decirlo, nos facilita un montón. Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora es sobre eso. Yo les voy a compartir pantalla, esperen que voy a salir de la grilla, les voy a compartir pantalla y vamos a ir a la IA específica que vamos a utilizar, que es la que se utiliza y fue creada para esto, específicamente. Hay muchas IA, pero todas son específicas para distintas cosas. Bien, ahí no sé si ven mi pantalla. A ver, calculo que sí. Bien, esto también es una forma de organización. Obviamente que esto seguramente va a ir cambiando porque no está, por ejemplo, la parte de graficación todavía no está como tan bien. Les muestro, por ejemplo, uno va organizando sus cuadernos. Esta Notebook LM se llama, es de Google, ¿sí? Es gratuita también, pero a diferencia de Gemini o Gemini, ¿no? Que también es de Google, Gemini puede buscar información en la web, en Internet. No significa que esta no pueda, pero no es eficiente para eso porque no está preparada para eso. No sé si sabían que las máquinas se entrenan, esto a través de programación, ¿no? Se entrenan las máquinas para que piensen como nosotros, que procesen la información como nosotros y para cosas específicas. Entonces, esta IA, la Notebook LM, está creada para esto, para no buscar información afuera, sino trabajar con la información que nosotros les aportamos, por lo cual es una IA mucho más segura que las otras IA que buscan información e inventan información por afuera, ¿se entiende? Es una IA creada para trabajos académicos, para investigación, ¿bien? Así que les diría que para estudiar utilicen esta. Para buscar información usan las otras, ¿bien? Bueno, por ejemplo, acá voy a ir. Tenemos digamos, esquema o tres apartados dentro de Notebook LM. Tenemos fuentes, chat y estudio. Me voy a ir a fuentes. Acá es donde ustedes le aportan el material con el cual quieren trabajar, ¿bien? Fíjense que yo pongo para agregar, fíjense, subir archivos, sitios web, tienen que ser obviamente sitios públicos y el Drive también. Por ejemplo, yo las tesis las tuve que descargar porque están puestas en un Drive, pero calculo que como no es mi Drive, no me deja, lo intenté para no descargar los archivos, pero no me dejó, pero sí de sus Drives, sí, bien lo van a poder hacer, o texto copiado, ¿eh? Entonces le nutren a la máquina de esta información para poder, fíjense, bueno, esto es una investigación que tenemos con Bolivia.
sobre liderazgo. Fíjense, por ejemplo, acá, esto es un mismo documento donde sean 30 entrevistas a jóvenes líderes mendocinos, donde cada entrevista duraba alrededor de una hora. O sea, imagínense, las transcripciones eran más de 10 páginas, ¿bien? Más de 10 carillas. Fíjense cómo ahí me aporta como un resumen, una guía de lo que trata, pero son todas las entrevistas. Entonces, a partir de este aporte, nosotros también incluso inscribimos, estos son los capítulos del libro. Pero bueno, voy a ir al cuaderno que preparé para este trabajo. Tesis de IUR. Bueno, les muestro las fuentes. Estas son todas las tesis que yo descargué de la página web del IUR. Fíjense. Comunicación institucional en clubes deportivos, esos son los nombres, ¿no? Las tesis, estudio comparativo para identificar las prácticas simultáneas del alto rendimiento deportivo y estudio universitario, efectos sobre el desempeño y la integridad de los árbitros de la primera división de la Liga de Fútbol Argentina, el ENART, las políticas públicas del deporte de representación nacional, el fútbol como fenómeno, bueno, y así. Ahí están todas las tesis. Bien. Entonces, yo cuando la nutro a la notebook de todas mis fuentes que quiero trabajar, ahí son todos justo archivos descargados, ¿no? Pero pueden ponerle de distintas orígenes las fuentes, ¿bien? Bueno, yo acá tengo porque he trabajado con otras comisiones, pero bueno, les pregunto, ¿qué se les ocurre? Acá sí les voy a tener que preguntar porque si no, bueno, las hago yo como quieran. Ustedes, teniendo todo este material de tesis, del IUR, ¿qué se les ocurre preguntar o qué les gustaría preguntarle a la IA con respecto a todas estas tesis? ¿Qué les gustaría preguntarle? ¿Quieren que yo haga las preguntas directamente? Como quiera. Profe, Sí, Marcos. ¿puede ser, por ejemplo, Sí. similitudes entre las tesis, algo así? Sí. Bien, similitudes, ¿querés con algo más específico? ¿Viste la IA? Tenemos que serles bastante específicos, ¿bien? Similitudes con respecto a qué? Al tema, a la metodología utilizada, a qué se te Puede ocurre. ser con el tema, como para iniciar con eso. Bien. Em, Como experto investigador, ¿qué similitudes? Les tengo que dar el rol, bien, igual ya como ya lo viene trabajando, ya lo tiene, pero para que lo pongo para que ustedes lo vean. ¿Qué similitudes presentan las tesis que te compartí con respecto al tema era, ¿no? A los temas de investigación, ¿eso, Marcos? Sí, sí. Bien, bien. Hay cosas, preguntas que va a tardar más por ahí en procesar, pero imagínense el tiempo que tendríamos que nosotros tardar leyendo todas esas tesis, donde las tesis todas están entre 60 y más de 100 páginas, más. Imagínense leer, no me acuerdo si eran 16 tesis. Bien, dice, tras analizar exhaustivamente el corpus de trabajos finales del Instituto Universitario River Plate, he identificado que, aunque los temas son diversos, presentan similitudes estructurales, conceptuales, significativas que definen a una línea de investigación institucional clara. Línea de investigación se refiere como esto, ¿vieron que lo que la profe les había puesto en los programas? Eso serían las líneas de investigación. A continuación detalló las principales áreas de convergencia temática, que convergen. Una gran parte de las tesis coinciden en investigar el deporte no solo como una actividad física, sino como un vehículo para la socialización y la inclusión. Varios trabajos analizan cómo las políticas públicas y los programas sociales buscan integrar sectores vulnerables a través de la práctica deportiva. Se destaca el rol de los clubes de barrio como espacios fundamentales para la contención social y la construcción de identidad comunitaria. La educación física escolar es vista recurrentemente como un ámbito privilegiado para la transmisión de valores como la solidaridad, el respeto y el compañerismo. Bien, otra dimensión, ¿no? La psicológica y la subjetividad del deportista. Fíjense, miren cómo nos arroja la información. Esto es lo mismo que hacemos en ciencia.
organizamos lo mismo que hicieron en la operacionalización. Organizan, esto sería el código, supónganse, ¿no? El deporte como herramienta. Es como una identificación donde un grupo de ideas u otras categorías tienen algo en común, ¿no? Entonces, todo, es más, el ChatGPT o el Gemini, o sea, vieron que les arroja la información de esta forma porque es como la ciencia, es la forma de organizar. Eso es lo que hace la ciencia. No solo valida, comprueba, sino que la organiza. En esta parte de análisis de datos es cuando empezamos, realmente empieza lo que es la génesis. Génesis, la creación o generación de conocimiento nuevo. Es esta parte cuando cruzo los conceptos, que ahí voy a dar un ejemplo, los conceptos del marco teórico con lo que nosotros estamos observando. Por ejemplo, ¿ves que acá dice el deporte como herramienta de transmisión social? Bueno, esto tiene que ver, Marcos, con, por ejemplo, podemos pensar, podemos relacionar en este resultado de las tesis con que está en línea con las políticas, la misión, la visión de lo que es el CARP, del Club Atlético River Plate, que el IUR, al ser también una dependencia, si bien es autónoma, pero también está dentro de ese corpus, tiene que tener la misma línea, ¿no? Dentro de la visión, lo que busca. Y el deporte, no sé si lo sabían, pero el deporte es uno de los ejes primordiales de lo que es tanto del club como del IUR, ¿bien? Uno es el deporte en el IUR y el otro es la investigación. No sé si sabían también que River tiene creo que lo hemos hablado, no me acuerdo, tiene un área científica. Investigan dentro del club, que trabajan con la primera de fútbol, o sea, con todo. Bien, porque buscan esto, justamente lo que dice ahí, como transformación social e inclusión. Bien, el objetivo es del CAP. Entonces, bueno. Bueno, y así, ustedes como que la idea van, ven, acá estamos haciendo, el instrumento es análisis de datos, perdón, análisis documental. Estamos analizando tesis, serían documentos, en lugar de hacer una entrevista. Pero esto mismo lo vamos cruzando con los documentos institucionales, ¿bien? Y podemos ver las relaciones. Bueno, fíjense, la dimensión psicológica y subjetiva del deportista. Otra dimensión o categoría es la tensión entre el modelo tradicional y los enfoques pedagógicos activos. ¿Vieron lo que les dije con respecto al tema de investigación actual en educación física? De que necesitamos nuevas formas. Bueno, esto tiene que ver con eso, ¿no? La tensión. Se identificó un predominio histórico de modelos tradicionales, lo que yo les decía, mecanicistas, centrado en la técnica aislada, la repetición de gestos. Diversos autores abogan, perdón, por una transición hacia métodos activos y comprensivos, donde el juego es el eje central y el alumno participe en la toma de decisiones. Bueno, y así. Bien, algo importante acá. Fíjense que nos da numeritos. ¿Ven? ¿Saben qué sería eso? Las citas. Acá no está presentada con APA. Ahora, si yo les pido que me la haga con APA, me lo va a hacer. Pero este formato de cita responde a Vancouver. ¿Se acuerdan que se los he nombrado? Porque en educación física trabajamos con Vancouver, que viene más de las ciencias biológicas y exactas. Y educación física tiene un área de salud muy grande donde van a ver las citas así. Entonces, fíjense que me da la cita así. No me va a poner la cita literal, pero ven, me pone de dónde está sacado eso puntualmente para que yo pueda ir y corroborar de dónde está sacando este material. Me explicita, vendría siendo, repito, la cita, de dónde está sacando este material, este discurso, la IA, ¿sí? Ese análisis, ¿bien? Fíjense ahí, por ejemplo, acá está la 17 en la percepción sobre el riesgo, esa es la tesis, ¿no? De lesiones en nadadores, Portilla, ese Portilla es el alumno, va el profesor, pues para hacer las tesis tienen que ser profesores de educación física. ¿Ven? Acá está esto, los modelos tradicionales, la expresión corporal y clase deportiva del club atléticas, obras sanitarias, bueno, y así. Miren, otra categoría, análisis de gestión y políticas públicas deportivas, ¿no? Se analiza el impacto de la creación de entes como el ENART, con presupuesto y resultados, e investiga la eficiencia de la comunicación institucional en los clubes para fortalecer el vínculo y se evalúa la implementación y cumplimiento de objetivos de programas emblemáticos del deporte social. Otra categoría, optimización del rendimiento y metodologías de entrenamiento. Esto es más específico al entrenamiento. Bien, y ahí está. ¿Viste, Marcos? Súper completo, ¿no? Bien. ¿Qué otra pregunta se les ocurre? ¿Qué les interesa preguntar o saber sobre las tesis? Fíjense ahí las preguntas que sugiere son más conceptuales.
Voy a hacer una pregunta más profunda. Eh, Estoy haciendo un análisis descriptivo sobre las tesis del IUR en cuanto a variables de trabajo, variables de investigación, no, variables de investigación, porque si me va a mandar otra cosa, tengo que ser muy específico en lo que le pido. En cuanto a variables de investigación, ¿qué más puede ser? ¿Qué más les interesa saber? Instrumentos de recolección de datos. Mm, variable de investigación, instrumento de recolección de datos. Vamos a dejar esas dos para no complicarla tanto. Bien, a ver qué dice. Ahí está, 15 fuentes, dice ahí. 15. Imagínense el tiempo que nos llevaría a leer todas las tesis una por una para poder, pero ese es el proceso. Bien, ¿qué hace la IA en este caso? Simplemente es una herramienta para que nosotros podamos hacer más eficiente el tiempo, nada más. Pero ustedes toman los criterios. Todo esto, todos estos análisis, ustedes de acá tienen que tomar. Esto me sirve, esto no, ¿no? Y repreguntar tal vez por ahí, depende de lo, por ahí no les contesta lo que ustedes, porque no se alcanzó a preguntar bien por ahí, la IA les dice, no entiendo lo que me estás diciendo, o yo no puedo hacer eso, bien, es porque está mal formulada la pregunta. Bien, como experto en investigación, investigador, perdón, he sistematizado el análisis descriptivo de las tesis comparativas del Instituto. Este corpus muestra una estructura metodológica coherente, centrada fundamentalmente en el área de las ciencias del deporte y de la educación física, con un marcado uso de la triangulación de datos. ¿Sí? La triangulación de datos, como se acuerdan que lo hemos visto en otras clases, como instrumento de análisis, para dar rigor a los hallazgos. A continuación, bueno, presenta variables e instrumentos. Análisis de variables de investigación. Las variables psicológicas y de percepción, el burnout académico, una variable, percepción de riesgo y temor a lesionarse, otra variable, valoración de premios y motivación, otra variable, estrés y violencia, ¿bien? Como que las categoriza, lo mismo que les decía antes. Otras variables, elementos estructurales y dinámicos del deporte, capacidades físicas y coordinativas, cargas de entrenamiento, recursos presupuestarios, comunicación institucional. Bien, en cuanto a los instrumentos de recolección de datos, bueno, técnicas cualitativas, entrevistas semiestructuradas, observación participante y no participante, entrevistas informales, que son las entrevistas como más superficiales, son las primeras que yo hago, a modo de detectar para después seguir haciendo entrevistas en profundidad. Encuestas estructuradas, escalas estandarizadas. ¿Cuáles son las escalas estandarizadas? Por ejemplo, todo lo que tenemos nosotros, los TED, Jojo Test, Cooper, esas son escalas estandarizadas, ¿bien? Test de rendimiento, bueno, análisis documental y normativo, que es como lo que estamos haciendo ahora, ¿bien? Y acá, bueno, les habla, ¿no? De la triangulación, característica descriptiva fundamental de las tesis es el procesamiento de datos. Se utiliza software estadístico como SPS, que yo les nombraba, que se utiliza para Quanti, para realizar pruebas avanzadas como la T-Student, que es un dato, es estadístico, ¿se acuerdan? Y el ANOVA, que esto lo tenían ustedes en la clase de Quanti. Finalmente, los resultados diferentes, de los diferentes instrumentos se cruzan en una tabla de coherencia o matriz de triangulación para validar las hipótesis planteadas. Se hace una tabla poniendo todos esos resultados, se cruzan los datos, lo que yo les he dicho, se cruzan los datos para ver la veracidad de los mismos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? O que se les ocurra, poder preguntarle a la IA. Bueno, esto a medida, obviamente, esto es un trabajo extenso que van preguntando y analizando, ¿bien? Entonces después se pueden ir acá. Esto no está, todavía les digo, yo no lo uso, pero bueno, está, sepan.
Pero bueno, les arma distintos, ¿no? Tiene distintos recursos, resumen de audio, informes, tabla de datos, presentación de diapositivas. Ese tal vez pueden usar para la presentación del TIF, tengan en cuenta. Tarjetas didácticas, resumen de video, cuestionario, mapa mental, infografía, bueno, tienen como distintos recursos para después lo que es la representación o la graficación de lo que ustedes quieran, ¿bien? Pero bueno, más o menos de eso se trata esta IA y esto es por lo menos lo que estamos usando actualmente. Lo demás, a ver, todo lo que nosotros veamos acá se supone que en todas las materias es una base de la educación física. Es un poquito es para que ustedes conozcan y sepan de que esto existe, pero después, ¿qué tanto saben de eso o no? Quedan ustedes. Siempre digo, la formación no la hace ni el profesor ni una institución, la hacen ustedes. Ustedes hacen el recorrido y la profundidad de lo que quieran saber. La calidad educativa la marcan ustedes, no la institución ni el docente. Bien, nosotros somos solo meros guías para ayudarlos a ustedes en sus necesidades, nada más. Pero bueno, más o menos ahí se entendió la herramienta. Estas se las muestro cómo utilizarlas para que ustedes la utilicen, ¿sí? Jueguen, prueben. Bien. No sé, chicos, si quieren, Mica, Iñaki, Valen y Simón, o quedó claro para que lo puedan hacer ustedes. ¿Más o menos? ¿Más o menos? Sí, profe, vamos a tratar de ir ahí avanzando con eso. Dale. Siempre no pierdan de foco el objetivo de investigación, ¿no? O sea que los objetivos, ¿sí? Es el foco, ¿sí? A partir de los objetivos hay ver más o menos y las categorías de análisis a partir de los objetivos. Entonces, bueno, ahí se va generando, es una actividad nada más. Bueno, hasta acá terminamos lo que es el registro denso. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alguien pudo registrar algo? Lo que sea, lo que pudo. ¿Pudieron registrar algo? André me mira. André, ¿registraste algo de la observación directa o no? No, o sea, fui tomando apunte De porque lo no que yo iba estoy diciendo. acostumbrada a lo otro que dijiste. Por eso, fuiste tomando punto de lo Sí, que yo porque no di. sé, es como que es algo nuevo. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, es como Bien, algo nuevo y como que me perdía, entonces fui tratando de tomar apuntes. no hay problema, pero anotaste algo. ¿Querés leer lo que anotaste? Así como No, no, rapidito. no logré, no logré, no logré hacer las dos columnas y poner Ok. nada. O sea, Solo nada, fui registraste poniendo la lo de la teoría. objeción. La Sí, teoría registraste, nada sí, más. Bien, no nuestras estoy acciones. registrando la teoría, sí. Ok, ¿alguien registró? O sea que la observación, digamos, no la pudiste hacer. ¿Alguien pudo hacer algo de la observación directa? Profe, yo fui poniendo A ver, Ignacio. distintos ítems, no sé si Sí. está bien. ¿Está bien? Sí, Bueno, sí. Sí. el primero puse que hubo una introducción con Bien, el análisis en cuanto, desde el enfoque cuantitativo. bien, Después puse que lo llevaste al cualitativo. bien, Y después puse como, por ahí no me enfoqué tanto en lo que estaba diciendo, sino en lo que estaba pasando. Que bien. puse, De eso se trata la observación. Bien, de eso se trata la claro, observación. Bien, ¿puedes puse leerlo? que hubo, Sí. sí, que hubo momentos de silencio después de una pregunta y que cambió el ritmo de la clase y que pasó a ser expositivo. Bien, muy bien. Eh, ¿Tuviste interpretaciones de eso o no? no, eso no puse nada. O Ok, sea, bien. tengo el apartado, pero lo tengo en blanco. Bien, no hay problema. Lee lo Y después que, nada, puse, sí, ¿cómo? que sigas leyendo lo que anotaste, por Ok, favor. después puse que se cruza lo que ya se sabe con los datos nuevos, que en el cualitativo también se grafica con mapeos mentales. Bueno, ahí puse eso, que la clase se vuelve expositiva. Después que la inteligencia artificial apareció para cortar tiempos en el desgrabado. Después puse comparación de tesis, teniendo en común el interés por el deporte como herramienta. Bien, Y nada, puse un poco de los datos en cuanto a objetivo, muestra, observar y la observación, que era participativa. Y ahí lo bien. dejé. Claro, ahí el registro, medio también como lo que dice André, está más focalizado hacia el contenido, a la clase en sí. O sea, a la clase. Claro, No al acto educativo, sino a la teoría. Bien.
Bien, ahí en realidad el foco es más sobre lo que pasa. Por ejemplo, de que Simón está mirando para los costados, por ejemplo, en este momento, ¿no? Que André está tomando mate y mira atentamente, o sea, ¿no? O sea, más pasa por ese lugar. La profesora habla y habla y habla, ponele, ¿entendés? Bueno, y todo lo que uno va percibiendo, interpretando, digamos, más subjetivamente. Bien. ¿Alguien más pudo anotar algo? Gracias, Ignacio. Yo lo que percibí, profe, fue que en un momento como que cambió tu actitud, como que te enojaste y empezaste a hablar más rápido y cambió tu semblante también. Ok, la interpretación es que me enojé. Sí. ¿Y cuál es el dato duro? ¿En qué momento vos interpretaste eso? Cuando nadie acotaba nada, entonces dijiste, bueno, y ahí arrancaste a hablar más rápido. Claro, ante la ausencia de, de respuestas, digamos. Ok, bien. Ahí esa interpretación. ¿Alguien más tuvo una interpretación así? Así como Giselle interpretó lo mismo ante esa situación. ¿Nadie interpretó eso? Así que me enojé o que me molesté. ¿Ana sí? ¿Quién más? Bueno, pregunta. Si Ana y Giselle interpretaron que yo me molesté y el resto del curso no, pregunta, piensen. El dato, esa interpretación, no el dato, esa interpretación de ese dato, ¿es válido o no? ¿Esa interpretación es válida o no? ¿Puedo tomarla como certera en investigación o no? Si la mayoría dice que no. ¿Qué es lo válido? ¿Que me enojé o que no me enojé? ¿Me molesté o no me molesté? La mayoría dice que no, dos personas dicen que sí. ¿Es una interpretación válida o no? Para mí no es válida, o sea, dependiendo de la cantidad de personas, ¿no? Pero bueno, en este caso que hay más, que no sería válida, por Bien, el porcentaje sería. exacto. En esto, como es el quali, ¿no? Supónganse que todos hicieron los registros y esa interpretación, o sea, se cruzan todos esos registros. Primero, los datos duros. Cuando los datos duros se repiten, se replican, eh, esos son los datos que son los que se acercan más a esa realidad. ¿Se entiende? Los que se acercan más a esa realidad. Y la interpretación, que es parte de la subjetividad, también se valida a partir de ahí. Y además también, en este caso, que yo soy, digamos, la interpretación es sobre un acto que hice yo, ¿quién valida finalmente? ¿Quién tiene la palabra de si finalmente yo me molesté o no? ¿Quién? Digamos, la sociedad, profe, o sea, la sociedad que compone en este momento la clase, Sí, o sea, el la cantidad grupo. total Claro, claro, del pero grupo. no, pero eso, a ver, esto es la triangulación, lo que les decía, los datos en los registros de ustedes, los datos que se replican
son esto medio como llevándolo, lo que hablábamos de medidas de tendencia central en estadística, ¿no? ¿Se acuerdan la campana de Gauss, donde donde estaban las medias, donde estaban concentrados los datos, esos son los más fuertes y los dispersos, los más alejados, que en este caso los más alejados serían esto, ¿no? El dato o en esta interpretación de que me molesté porque son los más, no es donde está la mayoría. Eso por un lado. Y por el otro, también en Quali, por ejemplo, yo hago una entrevista, en un entrevistado, ¿quién valida mi interpretación sobre lo que el entrevistado me dijo? Yo hago una interpretación sobre esas respuestas. ¿Y quién valida eso? En un entrevistado. Lo que el entrevistado quiso decir. ¿Quién valida mi interpretación sobre ese entrevistado? El mismo entrevistado. En este caso, si yo me molesté o no, ¿quién valida ese estado, ese sentir? Yo. Bien. Eh, entonces, esa es como la validación. En Quali es así, o sea, la validación final la tiene. Es más, yo puedo ir con el entrevistado, después con la interpretación y me va a decir, no, yo no quise decir esto, ¿no? Esto no, porque puede pasar que interpretemos. A ver, la interpretación es mucha subjetividad, ¿está bien? Por más que hacemos lecturas, que social hay códigos, ¿no? De comunicación sociales unificados, pero. La interpretación sigue siendo personal y subjetiva. Bien, entonces, en un enfoque cualitativo, quien valida finalmente es la persona. Por ejemplo, ayer en una comisión, uno de los registros de una compañera decía, el dato duro era que su compañera movía mucho las manos, cambiaba de posición y su interpretación sobre esa compañera era como que estaba incómoda, estaba buscando una posición más cómoda, ¿no? En la interpretación. Y en realidad la compañera no, o sea, parece que es como un tic o una costumbre y no estaba buscando una posición más cómoda, ¿bien? Siendo que era la interpretación de la compañera. Entonces, ¿hay quien valida eso? El protagonista, digamos, de esa acción en sí. Obviamente, cuando vamos acá, porque estamos haciendo una acción aislada, pero cuando vamos a ir a observar, hacemos sistemáticamente, no es que hacemos una observación, por ejemplo, si tuviéramos que observar las clases de educación física, la metodología de la educación física en el profesorado, no vamos a ir a observar una clase, vamos a ir a observar muchas, ¿bien? Y en esa recurrencia, ¿no? Ahí las interpretaciones se van, ¿no? Giselle como modificando y se van adaptando, ¿viste? A, ahí, a eso. Bien, pregunta. eh, ¿Cómo vieron esto de la observación? ¿Difícil o fácil los que lo pudieron hacer? Para mí difícil porque no estoy acostumbrada, es algo nuevo. Bien, No pude, de hecho se no pude hacer entrena. la consigna. Bien, Andrés, se entrena. Bien, son habilidades que no hemos adquirido en los otros niveles y además la observación, nosotros tenemos que tener todos nuestros sentidos, hay foco. Y esto, a ver, también se entrena porque incluso hoy en día está comprobado, ¿no? Y con el avance de la tecnología, la atención cada vez más corto, ¿no? Por eso los videos de TikTok, todo cada vez más corto. Entonces, se entrena, la observación se entrena y no es solamente para poder investigar. Les recuerdo que en investigación es el método por excelencia, la observación está en todo momento, todo el tiempo. Pero esto lo voy a llevar a lo que es en sí el rol de lo que es el profesor de educación física. Están en un patio con los alumnos, ¿no? Niños, supónganse, tienen que estar focalizados en dar la actividad, que los otros dos no se maten, que no se me escapen los niños, que no se, ¿entienden? O sea, es súper difícil y hay que estar con todos los sentidos puestos. Y esto se entrena. Si no lo tenemos entrenado, desarrollado y adquirido, nuestra profesión, nuestro rol profesional va a ser deficiente. Hay que estar muy atento, no solo desde el grupo, sino en las necesidades individuales de todos los niños. Bien, entonces nuestra tarea es como multidimensional, les diría. Y bueno, y esto se entrena. La atención y la observación se entrena. Necesitamos de esas herramientas incorporadas para dar clases, sí o sí, sí o sí, bien, y más con niños, ni hablar. Y en espacios abiertos, no es lo mismo que cualquier otra materia que están en el aula, que están más controladitos, por así decirlo. En el patio puede pasar de todo, bien.
Entonces, para que vean la importancia de poder desarrollar y entrenar lo que es la observación. Acá nos perdemos mucho a través de los sentidos. Hay sentidos, el olfato, ¿no? O sea, el kinésico táctil acá se pierde en la virtualidad. Pero presencialmente tenemos todos esos canales también de percepción para tomar datos. ¿Bien? Bueno, pero más o menos es eso. Con todos los otros instrumentos también está la observación. Lo que pasa es que acá era más complejo también porque estamos haciendo una observación participante. Entonces tenía que prestar atención al contenido, a la explicación, prestar atención a lo que estaba sucediendo en general. Pero todo eso, repito, todo eso se entrena. Eso es parte de del trabajo del investigador, ¿ven? Para que vean que no, no es sencilla la tarea, ¿sí? Bueno, en los minutos que nos quedan, no sé si quieren que alguien quiere que veamos preguntas, quieren trabajar en grupos pequeños, en las salas pequeñas, para ir trabajando sus proyectos, ir avanzando, o quieren que veamos acá alguna duda, alguna consulta en particular. ¿Qué prefieren? Con respecto a los temas, ya estamos. Al ser una clase más expositiva, lógicamente, más corta, ¿bien? Lo que ustedes quieran. Si no, armamos salas pequeñas y trabajan en sus proyectos. La idea es que puedan ocupar este espacio también para ir trabajando, ¿sí? Lo que ustedes necesiten. Podemos trabajar en salas pequeñas y quien quiera que vaya a verlos, me avisa. Por dudas particulares y lo que sea. Voy a hacer una pregunta. ¿Están haciendo el TIF? He visto, bueno, el TIF, sí, de los chicos, que siempre nombro. Sé que lo están haciendo, lo he visto. ¿El resto cómo va? ¿Por dónde va? Profe, si nos manda a grupo, con Giselle nos sirve porque tenemos que seguir trabajando. Bien. Bueno, dale. Ahí entonces armo los grupos. No me acuerdo cuántos grupos eran, pero bueno, voy a armar 6 por las dudas. Bien. Prefiero armar de más. Ahí están. Bueno, me van llamando, chicos, ¿sí? Quedan varios minutos, así que me llaman de la sala si quieren que... Ahí están abiertas. Solo quiero aclarar que el proceso del TIF no es una cuestión de entrega final, nada más. Es un proceso. Se evalúa todo el proceso de la construcción del TIF. ¿Saben? No es una entrega de trabajo nada más. Es importante ver toda la evolución que van realizando. O los que se quieran quedar acá y vemos cosas también pueden hacer. No hay problema.
Profe, yo me tengo que retirar. La dejo a mi caca conectada. Yo me tengo que ir Dale, Iñaki, no hay un problema. cachito Que estés antes. muy bien. ¿Listo? Chao, chao. Buen fin de. Gracias, igual. Profe, nuestra entrevista está transcripta con la página que habíamos hablado, pero no estamos listos para mostrártela todavía. Es un solo archivo igual Word, así que si después te la podemos mandar, genial. No, pero no hace Pero, falta que igual que me la muestren. Con eso que ya ok, tienen armado, sí, recuerden revisar porque tienen fallas o sea, hay que volver, hay que sí, por escuchar. eso hay que arreglarlo un poquito, lo Ah, hicimos bien. ahora. Bien, y después No hay la problema. meten ahí a Notebook LM y ahí la analizan, no hay ningún problema. Vale, perfecto. No sé si quieren, pueden aprovechar también este tiempo para eso, para ir limpiando, no sé, lo que quieran. Sí, ahí nos conectamos a la sala chiquita y lo hacemos. Dale, vale. Lanzalo, sí. La sala 1 está libre. Profe, Sí, Simón, decime, tengo una sola duda, pero no tiene nada que ver con el tiempo. decime. Era con lo que hablamos por ahí al principio, de que yo, por ejemplo, yo deudo al final de metodología uno. Sí, Eso yo lo tendría que rendir en agosto. En claro. agosto creo que comienza. La primera semana te inscribís a esa mesa y Ajá. después rendís, digamos, aprobás y le avisás a los bedeles por correo que te inscriban en la 2. Están Ah, o puestas ahí sea, a propósito, están puestas las correlativas a propósito para que puedan rendir, pero el sistema no te va a permitir inscribirte a las dos porque tiene que estar aprobada una para que te inscribas en la otra. Pero te inscriben los ok. bedeles. Y Ah, ok. Esa era mi duda. O sea, yo apenas termino de rendir, le tendría que mandar un mail a la exacto, veeduría. exacto. Ok. Ah, Sí, ahí bueno. una vez cargada la nota en el SIGEDU, que se tiene que hacer el mismo día, em, vos, Ahí ya me pueden inscribir. claro, ahí les va a habilitar a ellas, pero a vos no, viste que cierran las mesas antes de inscripción, entonces Ujú. ellas sí lo pueden hacer. Así que sí. Ah, ok. Y ya a metodología 2 Y la, presento este trabajo que es el que estamos exacto, haciendo. sí, Ok, ahí está. sí, Bueno, sí. gracias. Y en la uno el de metodología uno sí tenías el proyecto. Creo Ah, que y no era sí. un proyecto, era una presentación también. Una Bueno, es presentación. verdad, me había olvidado que otros años siempre hemos hecho proyectos. O podés hacer, si no, Simón, también este mismo proyecto le agregás como una parte cuanti, ¿entendés? Podés también Claro, hacer eso. o sea, tendría que hacerlo más Mixto. tirado para el cuántico. Y lo haces mixto, ¿no? Lo haces este mismo proyecto lo haces mixto. Le agregas Ah, la parte cuantitativa, ¿entendés? Con el mismo objetivo, todo, pero le armás desde la parte metodológica, el enfoque mixto, entonces desarrollás la parte cuanti. Y ahí tenés para la ah, uno. Porque todo lo demás es lo mismo. ok. Sí, seguramente por ahí más adelante, por ahí te escribo y te consulto un par de Dale, cosas. dale, Metodología. genial. Dale, Simón. Y te puedo pedir si me puedes mandar a la uno porque no encuentro para unirme a las salas. Profe, ¿cómo andás? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Decime. Te había mandado un mail interno hoy temprano, pero nada. Hoy no he Sí, alcanzado a ver los correos no, no todavía. pasa nada. Me imaginé. Te quería hacer una pregunta. Decime. Bueno, viste que habíamos hablado la clase pasada, después de la clase, que yo te había preguntado, porque bueno, me pasa lo mismo que Simón, que tengo que rendir metodología uno. Entonces, yo te quería preguntar, a ver, mi idea es eh, terminar de estudiar, bueno, para rendir los finales, no, los parciales y bueno, Sí, entregar los la trabajos regular. integradores, claro, de las otras materias que Sí. tengo esta semana y la que viene. Y después de eso, cuando ni bien termine, meterme de lleno con metodología, así estudio en todo lo que es vacaciones de invierno, todo lo que es metodología.
Ok. eh, Para rendirla para en rendir, agosto. exacto, y rendir Ok. todo junto. Sí, Ahora, yo te quería preguntar, sí. eh, ¿es necesario que yo entregue completo el TIF No, ahora? creo que te lo había dicho o no. Sí, No, pero no me no, acuerdo si porque eso. es un requisito institucional, pero ni lo miramos. Si no vas a promocionar, ni lo miramos. O sea, no es. En realidad, el sentido de la institución lo hace porque la verdad que el TIF está bueno como cierre, ¿viste? De integrador justamente de la materia. Sirve para aprender como herramienta, pero no se evalúa Sí, ni nada. ¿Entendés? O sea, el objetivo es que vos lo ok, hagas. Entonces, si no lo terminás, nada, no pasa nada. ¿Entendés? Nadie lo va a mirar. ok. O sea que yo para regularizar, digamos, tendría que aprobar el parcial este que ya subieron. El parcial, claro, y acordate las actividades que van, que en esta clase no hay, porque creo que decía para portfolio, pero en las anteriores sí Ok, había. la de la clase 2 creo que me quedó colgada de Y alguna de esas. sí, hay dos clases que. No, no es la clase 2. Después del parcial uno las otras. Las después del Ah, parcial ok. uno esas. Las creo que Bien, son dos actividades, creo que van dos actividades, no me acuerdo bien. Pero esa la cierro en el momento cuando ya la semana que viene, ya ahí cierro eso. Así que hacelas ya, si no las he hecho. ok, Eso. perfecto. Nada más. Bueno, gracias, profe. Dale. Dale, Ignacio.
Vale. ¿Pudieron analizar, alcanzaron o solo ordenaron? Lo metimos en la guía, profe, en nuestra entrevista y no se nos ocurrían tantas preguntas para hacerle. Claro, porque ¿es una Pusimos más que entrevista o qué nada, hicieron? ¿Focus group o una entrevista? sí, focus group. Ah, bien, 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 bien. Y estaban Está listos. transcrita ¿Cuántas en un personas? Word. ¿Cuántas ¿Cómo? personas? ¿Cuántas personas? Cuatro. Cuatro Bien. entrevistadas. Em, Preguntamos más que nada cuáles son las áreas donde se hace más foco, cuáles son las ideas más repetitivas. Recuerden Eh, guiarse con los objetivos de investigación. sí, ok. Bien. Menciones, Ok. o sea, de ahí, claro, porque nosotros hicimos recién así como haciendo preguntas por una cuestión de, porque no tenemos una estructura, como estamos Claro. descontextualizando el análisis, pero ustedes tienen Nosotros que tener tenemos los objetivos. claro, ustedes tienen Bien. sus objetivos concretos, qué es lo que quieren indagar o observar, y también pueden tomar también la estructura de la operacionalización, ahí haciendo foco, porque si no, claro, nosotros recién el ejercicio era distinto en cierta forma, pues no, es descontextualizado totalmente. Bien. Pero claro, guíense por esas preguntas de, a ver, se supone que con las respuestas, o sea, yo tengo que lograr alcanzar datos que me ayuden a comprender o responder las preguntas de investigación. Bien, Bien. entonces la guía va a estar por ahí. Dale, dale, dale. Ahora Profe. quedó más claro. Claro, pero digamos, igual sirve como que hagan un sondeo previo, vamos de, viste, como bueno, primero para ver de qué, más o menos, obviamente ahí tienen, es un focus group de 4 personas, pero imagínense eso en la cantidad de entrevistas, cantidad de documentación para analizar, entonces ahí, digamos, el mayor la eficiencia, porque incluso esto mismo ustedes podrían hacerlo sin la IA, ¿bien? O sea, perfectamente, porque lo miran, ¿no? Y decir, pero bueno. Es más, si lo quieren hacer así, también lo pueden hacer así. Esto, lo de la IA, no es que lo tienen que hacer obligatoriamente ni nada, sino es una cuestión de que sepan que se utiliza para esos, esta parte de análisis de datos, nada más. ¿Bien? Ok. Profe, Sí, sí, Ana. ¿cuándo era Decime. la fecha de entrega del TIF? La tienen en el cronograma, es la semana que viene, no la otra. Ana, esa. Ok. A ver, espérate, la vi con otro curso, ahí si no les comparto, y así queda grabado el tema del cronograma. Mm. A ver, debería salir el espacio de entrega de El 26 sería. esperen, este es metodología. Sí, este es, claro, porque lo vi con el curso el otro día. A ver, estamos en la clase 12 acá. Parcial, recuerden, esto se supone que es el lunes, ¿bien? O sea, no es la fecha de ustedes. Em, acá, debería ser acá. Porque mire, presentación y exposición de trabajos finales integradores. Porque entonces, en esta clase, lo que pasa es que todavía no está, por eso no se los puedo asegurar, como yo no las hago, pero en esta clase debería estar el espacio de entrega. Es más, si nosotros acá vamos a ver conclusión, ¿sí? Y higiene de algunos trabajos, pero si quieren defender acá, ya pueden empezar, ¿sí? Ya pueden empezar a defender. Porque no es que lo entregan y hay una corrección. No, o sea, la devolución que van a tener en el sistema es después de la defensa oral. ¿Bien? Entonces no. ¿Se entiende? La instancia de entrega por el aula es como la formal que pide la institución y después la defensa oral es concretamente para aprobar, digamos, el TIF. Eh, Bueno, hay 14, 15, 16, bueno, o sea que en realidad esas 3 semanas para presentación, lo principal y sobre todo porque es viernes, este viernes, esta semana, la del 16, es feriado el viernes. ¿Vieron que se pasó? Eso también tenganlo en cuenta porque ahí tendrían más tiempo. Miren, les llegó la nota, ¿no? La noticia del del feriado, del cambio de fechas, ¿no? ¿Están seguros?
Supuestamente nos llegó a todos los profesores y hubo un cambio en el cronograma porque esta semana, a ver si puedo correr esto, ahí. Esta semana, la última no, la primera semana de julio, el último viernes es feriado, porque creo que el jueves, no me acuerdo si el jueves feriado, no sé si lo pasa, bueno, y hacen, no me acuerdo, creo que es feriado puente, no sé. La cuestión es que no tenemos clases. Entonces, se supone que se cierra ahí la materia, el sistema cierra ahí, pero como solamente para los del viernes, nada más que los que tengan las materias el viernes, se pasa para la otra semana. ¿Bien? Se lleva una semana más, entonces ahí ustedes tienen un beneficio porque tienen una semana más de tiempo para defender el TIF. ¿Bien? A ver, igual que la situación de entrega, les diría que al menos hasta esta semana debería estar entregado el TIF y ya si van a defender en la otra. O sea, no es que va a estar acá, en la clase 14 va a estar el espacio de entrega o debería estar el espacio de entrega, pero no significa que lo tienen que entregar esa semana. ¿Sí? Siempre traten de entregarlo antes de defenderlo. ¿Bien? Nada más. Pero bueno, esta semana, en realidad esta no, es la del 10 y algo. O creo que era 10 Pero bueno, mandaron noticia. Me parece raro que no les hayan comunicado. Supuestamente, Sí, ahora que lo dijiste, no llegó de que se cambiaba la de los Sí, sí, viernes. profe, se mandó la noticia. bien, sí, porque es importante para que ustedes se planifiquen, pero que sepan solamente que las materias que cursan el viernes nomás, las otras las terminan esa semana sí o sí, no, no, no dura una semana más, digo para que no se confundan con eso, porque si no van a tener problemas. Pero bueno, sería así, o sea que asistencia en sí vamos a tomar. O sea, quienes quieran promocionar y todo, hasta, digamos, hasta cada uno donde llegue, ¿se entiende? O sea, ya el parcial está, en realidad la 14 porque vemos conclusiones. O sea, hasta la 14 sería el tema de la asistencia, ya después no hay más clases, digamos, ¿bien? Solamente es evaluación. La 15 y la 16 no hay clases, es evaluación. O sea que hasta la 14 tienen obligación de asistir, digamos. Bueno. Bueno, menos mal que miramos el cronograma, me había olvidado lo del viernes, que es importante, para que se planifiquen los tiempos, o sea, que tienen ventaja una semana más todavía. ¿Sí? Igual no se dejen estar. Bueno, eso. No sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda surgió de los trabajos en grupo? No me Una acuerdo si... pregunta, Sí, eh, ¿se me escucha? ¿Se me sí, tildó? sí, 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 ¿Se escucha? sí, sí, Andrés. Se me tildó el teléfono. Ah, ahí está. Cuando hacemos la entrevista, ¿podemos dividirnos, por ejemplo, con G, que una Sí, analiza, o sea, mientras sí, estamos entrevistando, que una presta atención a los datos duros y sí, la otra a la parte interpretativa, o las dos sí. miramos lo mismo para después debatir entre nosotras? No, se supone que se investiga en equipo, entonces la idea es que ustedes se organicen como ustedes quieran, como les sea más cómodo, para que sea a su criterio más eficiente o que les sirva más a ustedes. Así que ahí no hay reglas, ¿viste, André? O sea, de eso se trata de un equipo, de cubrir las partes, digamos que del otro lado no se pueden cubrir, ¿no? Así que se organizan como quieran, no hay problema. Sí, les Muy aclaro bien. algo de las entrevistas, si no alcanzan, por lo que fue, el motivo que fuera, no importa de hacerlo, por ejemplo, o sea, a las personas que ustedes tienen pensado hacerlo, porque también es tiempo, es complicado, la pueden hacer entre ustedes, digo, pueden hacérsela a otras personas por más que no son parte de mi muestra, oficialmente, ¿se entiende? Ah, claro, nosotros No estábamos sé. hablando del tema porque estuvieron muchos días sin clase por paros de auxiliares, porque nosotros les vamos a hacer a la escuela el grado Bien, de mi hijo. bien, Entonces, bueno, estábamos como medias por ese asustadas con problema. ese tema porque no estábamos como llegando con todo. Entonces, bueno, Ujú. estábamos ahí hablando a ver cómo podíamos hacer. Por eso, fíjense y fíjense, digamos, a qué, obviamente está bueno Y hacerlo eso, quien uno piensa, pero bueno, si no se puede, no se puede. claro, y se puede usar, por ejemplo, por vía WhatsApp, de mandar, por ejemplo, al grupo suponete, preguntarle a mi hijo y mandarle a su grupo de compañeros
como una Sí. entrevista, Ahora, ¿se puede? los O, niños o son menores de elegir un edad, grupo. son menores de Claro, con edad, Ángeles. con previa autorización de la tutora. Sí. Sí, ¿Qué, son pero para 16 años, entrevistar están o qué incluidos querés? Ah, ¿qué querés mandarles para entrevistar. preguntas directamente? Sí, Bueno, pero recuerden sí, que debería haber un diálogo, digamos, no es solamente que me contesten las preguntas y yo recibo, ¿se entiende? Sino sí. como, más o menos, sí, háganlo, háganlo. No, porque lo que Háganlo. hablábamos con G con Sí, respecto a esto que venían de mucho paro y todo, sí, decíamos como de ir a la escuela, sí, de hablar, pero sí, bueno, nos llevaría mucho tiempo el tema de la sí, entrevista. Entonces, bueno, de sí, lleva tiempo. presentarnos, hablar, Sí, hacer todo, pero después mandarles las entrevistas por WhatsApp. bien. Lo que pasa es que ahí medio O como otra, que claro, se o otra cae como la forma encuesta, también. sino que puedan dialogar o con el grupo, que ustedes puedan irles preguntando y los chicos les van contestando. Lo que pasa es que ahí Y también, sí, profe, dice, otra cosa también puede ser de que ellos tengan las preguntas previas y nosotros, bueno, acercarnos y también, armar sí, un diálogo, pero que ellos ya tengan una idea a qué vamos nosotras. sí, ¿Puede también, ser? sí, 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 también pues es válido, también es válido. Buenísimo. Así es, así es. Bien. Sí, Bueno, chicos, profe, fíjense, gracias. como puedan, es un ejercicio, no se vuelvan locas tampoco, ¿bien? Bueno, ¿alguna otra duda más? Profe, yo tenía duda con el parcial, ¿podrías explicarlo, por favor? Lo que pasa es que lo Eh, hacemos en la clase que viene, eso. ok, pero no, Ok. no quedó todo claro, me parece. Es en clase acá, igual que el parcial Ok. pasado. Ah, bueno, Es que listo. es más, Y la destinamos, no idea tenemos es clase, usar la IA. claro, es con la IA. Es más, les soy sincera, veo que es el mismo del año pasado, pero no lo he mirado en profundidad. Pero vamos a destinar el tiempo acá de clase para hacerlo acá, así que ahí lo voy a explicar bien, Valen y todo, así Ah, que bueno, no bueno, te listo. Dale, adelantes, genial. en todo caso. No se Dale, preocupen. dale. Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, beso grande, que estén muy bien, buen fin de semana y me Buen avisan, fin ¿sí? de, nos Cualquier vemos. cosa. No se Al fin atrasen. de profe, chau. Chau, chis.